Ok. Bueno, antes de hablar de la clase en sí, bueno, del tema de hoy, recordarles que les puse un aviso ahí, ¿verdad? A ver, el lunes creo, sobre la siguiente tarea y prueba, que de hecho ya les puse aquí el vínculo para subirlo. Y para ser más específicos, les puse ahí, ¿verdad? Que esas tarea 2 y prueba 2 la haremos este domingo 28, ¿verdad? Y para la tarea son los ejercicios que están en las presentaciones 3, 4 y 5. Y pues básicamente también el mismo contenido a evaluar en la prueba, ¿verdad? Ahí recuerden que son incluyendo también esos videos que les pongo que son aparte de estas reuniones presenciales, ¿verdad? Que ahí también cuando les puse eso, les puse creo este video que es como una primera parte de esta semana. Y ya de lo que hablemos hoy, pues ya eso va para la siguiente, ¿verdad? O sea, aunque la prueba sea el domingo, esto que hablemos hoy no se va a evaluar ahí, ¿verdad? Sino solo específicamente de lo que les hablé en esas, creo que con las presentaciones seguía uno bien cuál es el contenido, ¿verdad? Que hay que evaluar, o que hay que estudiar o prepararse, ¿verdad? Para las pruebas. Y los mismos ejercicios que están ahí para las tareas, ¿no? Ok, ya entonces, ahora sí entrando al tema de hoy. Por cierto que aquí se me olvidó cambiarle el tema, que siempre trabajo sobre la misma plantilla y algunas cosas se me olvidan ahí. Eh, Hoy realmente de lo que vamos a hablar es de alguna, primero ver, solo por lo menos observar, porque seguramente ustedes ya lo han hecho en alguna otra clase, observar que estos aspectos teóricos de los que estamos hablando también aparecen en, en cuestiones aplicadas. Y de hecho acá el orden de las cosas, históricamente, el orden que se dio, déjenme quitar el video para evitar problemas de conexión. Les decía, históricamente todos estos conceptos teóricos, el orden con el que se dieron fue primero las aplicaciones y después, a partir de esas aplicaciones, los matemáticos teóricos pues querían como una formalizar y después tratar de generalizar eso a otros espacios. O sea, si ustedes leen un poco ahí, porque los autores de estos libros casi siempre dan algunos detalles así como históricos, ¿verdad? Entonces, si leen por ahí, van a ver que mencionan que esto tenía que ver con problemas aplicados bien específicos, aquello de la cuerda vibrante y de transferencia de calor. Y uno, si se pone como a pensar cómo relaciono aquello de transferencia de calor con estas locuras que hemos estado viendo, por ejemplo, conjuntos ortogonales o sumas directas. O sea, directamente realmente no se ve una relación, ¿verdad? Pero esto se desarrolló como que inspirado en esas ideas, ¿verdad? Como pasa en varias áreas que se trata de generalizar cosas que se dan en R, ¿verdad? O en Rn, que son espacios más conocidos. Entonces aquí más específico, algunos de estos conceptos que trabajamos aquí, como eso de los productos internos y eso, ¿verdad? Vienen más de aplicaciones bien concretas, ¿verdad? Entonces, para esa parte, de hecho, incluso yo no lo incluí aquí porque esta parte de las series de Fourier, casi con seguridad a uno se las presentan en el curso de ecuaciones diferenciales parciales, ¿verdad? Por lo menos, y creo que en otras clases también, no recuerdo exactamente. Pero aquí dan un ejemplo bien específico de esa introducción que le dan a uno a las series de Fourier, ¿verdad? Que son series de funciones trigonométricas y que digamos que lo que logran es aproximar funciones, ¿verdad? Similar a como lo hacen, por ejemplo, las series de Taylor o de Maclaurin, solo que en este caso o mediante funciones trigonométricas, ¿verdad? Y ahí aparecían los famosos esos coeficientes de Fourier,
que se calculaban mediante estas integrales, que si van a ver los primeros ejemplos que se dieron de productos internos, esto se puede escribir como un producto interno en el espacio de funciones continuas, ¿verdad? Y aquí se está multiplicando la función esa x a la cual se le quiere obtener su serie de Fourier con un conjunto de funciones que resulta que son ortogonales y relacionado específicamente con ese concepto que nosotros veníamos hablando de función de conjunto ortogonal o conjunto ortonormal. Se puede probar, ¿verdad?, que ahí en el espacio de funciones continuas, este conjunto de funciones senos y cosenos, y de hecho está como ejemplo también, ¿verdad?, en esa sección, que hablan de la ortogonalidad y ortonormalidad, de que estas funciones dentro de ese espacio, con el producto interno definido mediante la integral, pues forman un conjunto ortogonal, ¿verdad? Y si se le agregan unas constantes ahí, pues incluso se puede normalizar también. O si no, pues también recuerden que está el proceso de Gram-Schmidt para poderlo hacer, pero se prueba que realmente el conjunto de estas senos y cosenos forma un conjunto ortogonal. De manera que lo que está visto desde el punto de vista así más general, lo que se está haciendo ahí en el espacio de funciones continuas es aproximar funciones, cualquier tipo de función continua, ¿verdad?, mediante un conjunto bien específico, que en este caso la propiedad que tiene es que son ortogonales, ¿verdad? Aquí fíjense que mencionan lo de la cuerda vibrante, el problema del calor, y que estas cosas pues, estaban inspiradas en eso, y que ya después los más teóricos, pues lo que hicieron, por ejemplo, la gente de análisis, formalizar, ¿verdad?, los temas de límites y convergencia y eso, ¿verdad? Y ya después, por ahí, por 1900, generalizarlo a estos ámbitos de espacios más abstractos, ¿verdad? Aunque quizás en esos espacios abstractos pues ya no tenga alguna aplicación, pero pues al matemático teórico no le interesa las aplicaciones, ¿verdad?, sino que fundamentar su teoría. Hay otros temas que históricamente se dan al revés, ¿verdad? Viene un matemático teórico, ya sea por interés propio o porque en su tesis doctoral pues, le tocó trabajar eso, genera alguna teoría, ¿verdad? Y ya después viene alguien de otra área y dice, yo creo que esto me puede servir. Y entonces a partir de lo teórico lo utiliza, ¿verdad?, para resolver algún problema aplicado. Ese es como que el otro orden que se dan algunas cosas, ¿verdad? Pero la mayoría de casos es así, ¿verdad? Que se resuelve un problema aplicado y después eso se generaliza a espacios más abstractos, perdón, en matemática. Aquí incluso fíjense que el autor presenta un ejemplo de esos que le presentan a uno cuando trabaja esto de las series de Fourier, ¿verdad? Una función periódica y recordar que este tipo de funciones o las sumas parciales, ¿verdad?, de la serie de Fourier, lo que hacen es que aproximan unas mejor que otras, ¿verdad?, conforme uno considera más términos, o sea, sumas parciales con más términos, mejor se va viendo la aproximación de la función, ¿verdad? Al final queda una cosa, es una cuestión que siempre le presentan a uno de aquel montón de curvitas ahí que se están acercando a la función que uno tiene, ¿verdad? Y que eso se puede mejorar tanto como uno quiera, considerando más términos de la serie, ¿verdad? Como les digo, no, pues esto es como que se sale del curso, el autor quizás pues no asume que el que está leyendo ya haya trabajado con esto, entonces por eso creo yo que lo presenta así tan explícitamente, incluso con ejemplos, ¿verdad? Y por aquí está de repente como que el vínculo con lo que estamos haciendo, si uno ve este tipo de ecuación, ya se parece más a lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? De productos internos, sumas, ya tenemos series también, ¿verdad? Y entonces se ve el vínculo entre la forma de esta serie de Fourier con cómo uno lo podría generalizar a estos espacios de Hilbert más generales, ¿no?
la cuestión de la normalización, etcétera, ¿verdad? Si no lo han trabajado mucho, porque pues, yo estoy asumiendo, ¿verdad? Que en alguna clase anterior trabajaron series de Fourier. Si no, entonces léanlo por lo menos para ver ese vínculo, ¿verdad? Que es bien interesante. Pero bueno, este curso es teórico y de hecho yo soy teórico también, entonces no me meto tanto a eso. No porque no me guste, sino porque el curso es teórico y la otra que pues yo lo que estudié también es un poco más teórico. Y entonces voy a empezar en esta sección 3.5, voy a empezar en este teorema de convergencia. Entonces solo eso les quería comentar ahí, como les digo, si no lo han trabajado eso antes, pues sí es bueno verlo y entenderlo con detalle. Pero bueno, vamos entonces a lo que nos toca, sí, en este curso, que es ver estos aspectos teóricos. Fíjense, consideramos otra vez una sucesión ortonormal en un espacio de Hilbert. Recuerden que les mencionaba en ese video anterior que aquí para que estas expresiones, estas series tengan sentido, pues es necesario hablar no de un conjunto ortonormal, sino una sucesión, ¿verdad? Para que tenga sentido hablar de una serie, ¿verdad? De los términos de la sucesión. Si yo solo agarro un conjunto ortonormal, puede ser que ni siquiera sea contable, entonces que no tenga sentido decir, consideremos la serie formada por los términos o los elementos de ese conjunto, ¿verdad? Aunque ya vamos a ver un teorema aquí que me habla un poco de eso, en el sentido que de cierta forma, pues siempre se puede hacer, siempre se puede hacer un poco sobre ello. Pero bueno, vamos por parte. Fíjense que esto se trabajó bueno, lo trabajamos nosotros en el curso de análisis 2, pero pues como no todos estaban ahí, igual vamos a solo a repasarlo. Ya estas cosas sí son un poco más nuevas. Entonces vamos por parte. Inciso 1, fíjense, tengo el conjunto ortonormal y me dice que esta serie, que fíjense que es una serie de vectores, ¿verdad? O sea, de elementos del espacio de Hilbert. Entonces, esta serie en el espacio de Hilbert converge, sí, solo sí, esta serie, que fíjense que ya es de valores absolutos o módulos, ¿verdad? Si estamos con complejos, o sea que esto ya es real, o sea que esta es una serie de números reales, ¿verdad? Y entonces estamos diciendo, yo puedo decir si la serie en el espacio converge, si yo sé que esta serie que es de reales, que yo ya conozco más información, ¿verdad? Si yo ya sé que esta converge. Entonces, más que todo, la utilidad de esto es, si yo quiero analizar la convergencia de una serie en el espacio de Hilbert, puedo hacerlo mediante una serie de reales, ¿verdad? Que es mucho más cómodo, ¿verdad? Que tenemos más información. Entonces, la prueba tiene que ver con argumentos de sucesiones de Cauchy. Consideramos la sucesión de sumas parciales, ¿verdad? Recuerden que la convergencia de una serie en espacios de Hilbert se define prácticamente igual que como se hace en R, ¿verdad? Solo que para ser más específico, uno dice aquí, esta serie converge, si la sucesión de sumas parciales converge, y cuando hablamos de esa sucesión de sumas parciales y su convergencia, nos referimos a convergencia en la norma, ¿verdad? Que viene definida o dada por el producto interno, ¿verdad? Que traemos del espacio de Hilbert. Y recuerden que la convergencia en norma estaba definida en términos de convergencia en la métrica dada por esa norma, ¿verdad? O sea que hay como dos pasos ahí, ¿verdad? O sea, para hablar de convergencia en el espacio de Hilbert, me refiero a convergencia en la norma. Para hablar de convergencia en la norma, entonces me refiero a convergencia en la métrica que está inducida por esa norma, ¿verdad? Entonces, aquí se dice eh, como que bien diré, como que no hay pérdida, ¿verdad? Pero de cierto punto de vista uno puede decir, bueno, pero convergencia con respecto a una métrica es diferente a convergencia con respecto a otra, según vimos anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí no hay pérdida porque siempre va a ser con respecto al producto interno con el que nosotros trabajamos. O sea que si cambia el producto interno, cambia entonces el tipo de convergencia que se va a analizar, ¿no? Entonces, pero siempre pensando en que esa convergencia es en términos de la
norma que viene del Producto Interno y por tanto de la métrica que genera esa norma, ¿no? Ok, entonces fíjense, consideramos la sucesión de sumas parciales de la serie esta que queremos ver su convergencia, ¿verdad? Y definimos la suma parcial de la otra, ¿verdad? De la de reales, así, ¿verdad? Como sigma sub n. Entonces, recordemos que si yo quiero ver que esta sucesión, ¿verdad? Converge, significa ver que la norma, ¿verdad? De los términos tiende a cero, ¿verdad? O ver que es de Cauchy, y como estamos en un espacio de Hilbert, si es de Cauchy, entonces va a converger y va a converger dentro del espacio, ¿verdad? Por la completitud. Entonces ese es el argumento que se hace aquí, ver el criterio de Cauchy. Y recordar que aquí fíjense que este argumento ya lo hemos hecho varias veces, entonces pues la idea es ir aprendiendo, ¿verdad? No estarlo haciendo siempre. Recuerden que esta norma al cuadrado se puede escribir en términos del producto interno, ¿verdad? Y entonces hago el producto interno de esta resta por sí misma, distribuyo, ¿verdad? Y uso la ortonormalidad, recordando que eso significaba que el producto interno era o 1 o 0, ¿verdad? Entonces solo iba a ser 1 en los casos que fuera el mismo vector y 0 cuando fueran distintos, o sea que esto se simplifica bastante. Bueno, primero, recuerden que, y esto también es típico, ¿verdad? Cuando se trabaja el criterio ese de Cauchy, cuando hago esta resta, como n es mayor que m, se me cancelan casi todos los elementos, ¿verdad? Excepto los que quedan ahí en la cola, ¿verdad? Desde, desde m más 1 en adelante, ¿verdad? Y luego entonces acá esta norma la escribo como producto interno de este vector por sí mismo y uso la ortonormalidad, ¿verdad? Y como les digo, ese argumento ya se ha repetido varias veces, entonces decimos, ok, por ese argumento vemos que cuando distribuimos, por ejemplo, multiplico este vector por sí mismo, su norma va a ser 1. Me va a quedar, va a salir esta constante en la primera componente sin conjugado, ¿verdad? En la otra componente con conjugado, y eso me da este módulo al cuadrado, ¿verdad? Y lo mismo va a hacer con todos los demás, ¿verdad? Y cuando distribuya vectores que son distintos, pues su producto va a ser 0 por la ortonormalidad, ¿verdad? Y por cómo se definió esta, ¿verdad? Suma parcial para la otra serie que se está analizando, esto sería precisamente la suma parcial hasta n menos la suma parcial hasta m, porque me quedó una cola también similar aquí, ¿verdad? Desde m más 1 hasta n, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtengo con esto? Que si esta sucesión es de Cauchy, entonces esto va a tender a 0, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito, en valor absoluto, ¿verdad? Y entonces esto también, ¿verdad? Y entonces, si esta es de Cauchy, converge en R, ¿verdad? Y entonces, si esta es de Cauchy, esta también, ¿verdad? Porque esto va a ser menor que epsilon para cualquier epsilon. Y como esta es igual a esta, entonces esta también va a ser menor que epsilon, ¿verdad? Para cualquier epsilon. Por tanto, si esta es de Cauchy, esta también. Y viceversa, ¿verdad? O sea, como es una igualdad, podemos decir, si esta es de Cauchy, esta también, y viceversa, ¿verdad? De manera entonces que en R ya sabemos que sucesiones de Cauchy convergen, y en el espacio, como es de Hilbert, pues las sucesiones de Cauchy también convergen. O sea que como el hecho de que esta sea de Cauchy implica que la otra también y viceversa, entonces ambas van a converger o ambas van a diverger, ¿verdad? Que era lo que queríamos. Entonces, como les digo, la utilidad de esto es que analizo la convergencia de una serie en el espacio a través de una serie más conocida, que es una serie de reales, y aquí nosotros ya conocemos un montón de criterios, ¿verdad?, para determinar convergencia. Que podamos hallar la suma es otra cosa, ¿verdad? Que podamos encontrar el límite, pues es otra cuestión, pero sí podemos por lo menos decir si converge o no, ¿verdad? Ok, ya esto, fíjense que es más específico y está asociado con estos productos internos que son los que están precisamente relacionados con esos coeficientes de Fourier, ¿verdad? Estos productos internos de esta forma. Entonces, fíjense lo que dice. Si tengo que esta serie converge, digamos, a un X, entonces
X va a ser la serie de productos internos por este vector. O sea que aquí ya es mucho más específico. Esto me está diciendo cómo calcular esa suma, ¿verdad? Que noten que en R eso no se puede decir tanto así, ¿verdad? Es decir, si yo ya sé que converge, por ejemplo, mediante este criterio, y converge a un X, entonces ese X se va a poder reescribir en esta forma, ¿verdad? Como coeficientes de Fourier o productos internos por esos vectores, ¿verdad? O sea que esto está relacionado como precisamente a la aplicación esa, ¿verdad? Que les decía, se puede utilizar para aproximar funciones. Entonces aquí yo lo que podría hacer es, bueno, como ya sé que la forma del X va a ser así, yo no puedo calcular estos infinitos productos internos, pero sí puedo cortar esta serie con una suma parcial, ¿verdad? Y decir, ok, X va a ser aproximadamente tal vector. Hago esos productos internos y los multiplico por el vector correspondiente, ¿verdad? De la sucesión ortonormal que tengo. Entonces, noten que aquí se observa ese comportamiento de que lo que ocurría en el caso particular, en el caso ese de las series de Fourier, se está queriendo como extender al espacio general, ¿verdad? Y eso es lo que se está logrando aquí, ¿verdad? ¿Con qué utilidad? Bueno, si es un espacio concreto, ¿verdad? Puede ser que esto me sirva para alguna aplicación, pero si es un espacio abstracto, en todo caso yo tengo existencia de un límite, ¿verdad? O por lo menos formas de decir cuál va a ser su forma, por lo menos, ¿verdad? Ok, la prueba de esto, fíjense, viene de que habíamos dicho que el producto interno es continuo, ¿verdad? Y pues de ahí prácticamente esa es la clave acá. Fíjense, consideramos el producto interno que lo vamos a abreviar PI para no estar escribiéndolo a cada rato, de Sn, que es una suma parcial, ¿verdad? Por cada uno de los vectores de la sucesión esa ortonormal. Entonces, nuevamente utilizamos la ortonormalidad y aquí me faltó escribir, pero lo que se obtendría es un resultado similar a lo que dijimos aquí, ¿verdad? De hecho, para ser más concretos, por aquí está, ¿verdad? Es este de acá. Se obtiene esto, que cuando multiplico, recuerden que esta es una suma parcial, o sea que es algo como esto, ¿verdad? Entonces multiplico por uno en específico. Entonces otra vez, cuando yo distribuya, término a término, la mayoría de productos van a ser cero, excepto cuando multiplique por sí mismo. Y cuando multiplique por sí mismo, el producto interno va a ser 1, o sea que solo me va a quedar el escalar que estaba ahí, ¿verdad? Que es el alfa sub j. O sea que, déjenme subrayarlo aquí, lo que se me olvidó ahí fue el alfa sub j. Por acá, solo para recordar después, es alfa sub j. Ok. Luego entonces, como la sucesión de sumas parciales, por hipótesis, ¿verdad? Converge a X, ¿verdad? Aquí me dicen, ok, la serie converge a X. Recuerden que eso significa que la sucesión de sumas parciales, su límite es X, ¿verdad? O sea, el límite de Sn es X. Entonces, como el producto interno es continuo, recuerden que eso me permitía, entre comillas, ¿verdad?, meter y sacar límites. Entonces, estos alfa j, que ya dijimos que eran estos productos de acá, ¿verdad?, van a tender, aquí diríamos, como S sub n tiende a X, o sea, el límite de S sub n es X, entonces ese límite yo lo puedo sacar, ¿verdad?, del producto interno, o meter como yo quiera, ¿verdad? Y decir, ok, esto va a tender al producto de X con EJ, ¿verdad? Eh, para J menores iguales que K, ¿verdad? Porque recuerden que estamos diciendo que J va desde 1 hasta K, o sea, para todo J, ¿verdad? Es una manera más corta de hablar de esto. Y como el K es arbitrario, ¿verdad? No le dimos ninguna condición ahí. Realmente, si lo hacemos tender a infinito, entonces se va a dar el mismo comportamiento, como queriendo decir, si tomo límites a ambos lados, entonces la cuestión esta siempre va a funcionar, independientemente de cuál sea
el J que tomemos aquí. O sea, aquí estamos diciendo, esto funciona para J menores o iguales que K. No le estamos dando aquí ninguna condición al K. Ese K, pues, lo que me cuenta es una cierta cantidad finita de todos los vectores que tengo en la sucesión. Y entonces yo lo puedo ir haciendo más grande, tomando más. Esto siempre va a funcionar. O sea que en el infinito siempre va a seguir funcionando, ¿verdad? De manera entonces que alfa sub j va a ser, podemos decir, es no solo que va a converger a, sino que es exactamente igual al producto de x con e sub j, que era lo que se quería probar, ¿verdad? Porque fíjense, lo que estamos diciendo aquí es que x es igual a esta serie. Entonces lo que estamos diciendo es que, vamos a ver, los alfa sub j, que son los coeficientes, ¿verdad? Vamos a ver, son estos x por e sub j, y esos son los coeficientes que van aquí, ¿verdad? En la representación del vector, ¿verdad? Como suma de los vectores que están ahí en el conjunto ortonormal. Entonces estamos diciendo concretamente que esos alfa que van aquí son precisamente productos de x por e sub j, ¿verdad? Que es lo que me está diciendo aquí, ¿verdad? Que los coeficientes que van aquí, ¿verdad? De lo que se hizo en uno, no son cualquiera, sino que son estos productos de x por los vectores que están ahí en la base o en la asociación S ortonormal. Y por último, para cualquier x, esta serie va a ser convergente, ¿verdad? Como para poder decir, cuando decimos esto en la parte 2, no es que, fíjense que si esto pudiese ser divergente, entonces quizás esto de acá no tenga sentido, ¿verdad? Entonces, en la parte 3 decimos, ok, no importa cuál sea el x, esta serie siempre va a converger, de manera que sí va a tener sentido decir x igual a tanto, ¿verdad? Y eso es lo que se prueba en la última parte. Aquí es utilizar la desigualdad de Bessel, que era lo que trabajábamos en el video anterior, ¿verdad? Ya se sabe que esto converge y que era menor o igual que la norma de x al cuadrado, ¿verdad? Era lo que decía la desigualdad de Bessel. Entonces, juntando esto con el inciso 1, obtenemos lo que queríamos. ¿Por qué? Porque fíjense que lo que quisiera ver es que esta serie converge. Entonces voy a utilizar 1. ¿Cómo? Bueno, tengo una serie, que noten que estos son escalares, ¿verdad? Estos son vectores. Entonces tengo una serie que está en el espacio. Bueno, uno lo que me dice es, usted quiere ver si esta converge. Vea si esta que está relacionada con ella converge. En este caso, en vez de alfa, estos productos internos, irían los alfa, ¿verdad? Irían aquí. Pero eso era lo que decía la desigualdad de Bessel, ¿verdad? Que esta serie era menor o igual que la norma x al cuadrado, o sea que era convergente, ¿verdad? Entonces, si esta converge, que es la de reales, ¿verdad? Entonces, por 1, si esta converge, la de vectores también, ¿verdad? Que es lo que estamos queriendo ver acá, ¿verdad? Entonces, fíjense que este teorema, pues, es un criterio de convergencia, pero en espacios de Hilbert en general. Y lo otro importante a notar acá es el vínculo que tiene esto, ¿verdad? Con esas representaciones en series de Fourier para funciones continuas, ¿verdad? Solo que es visto en ese caso como un ejemplo bien particular, ¿verdad? En un espacio bien concreto. Y aquí lo estamos viendo ya de manera generalizada para un espacio de Hilbert arbitrario. Y entonces tengan en mente eso. Por ejemplo, me imagino que varios de ustedes han de querer después hacer una maestría o más, ¿verdad? O doctorado. Entonces tengan en mente eso. En algún momento les van a decir a ustedes, ok, ¿qué quiere trabajar de tesis? Bueno, una de las cosas usuales es, tengo esta idea bien particular que pasaba en R, por ejemplo, o en tal conjunto conocido. Yo quiero ver si eso se cumple en tal ámbito general. Eso es un problema clásico que uno trata de resolver en tesis de maestría o doctorado. La diferencia en cada caso es que en la maestría no son tan... que les digo, resultados tan fuertes, ¿verdad? En doctorado ya se exigen, sí, que sean contribuciones a problemas ya más establecidos.
Hay veces que en las maestrías uno solo resuelve una cosita bien particular, ¿verdad? Que tiene de repente en la cabeza algún profesor que ya es doctor y lo pone al estudiante pues a tratar de resolver eso. Ya en doctorado sí, de repente las cosas son más complejas, más profundas los resultados que se obtienen, ¿no? Bueno, eso sobre la prueba de ese teorema de convergencia. Esto, fíjense, ya también relacionado con los coeficientes de Fourier. Fíjense lo que dice este lema y cuál es el trasfondo de esto, porque la prueba, pues, no es gran cosa. Pero más que todo, lo importante aquí es lo que dice. Fíjense, para cualquier X en un espacio pre-Hilbert, va a tener una cantidad finita. Permítame que aquí se va a escuchar mucho esto. Me voy a mover. Es que tienen una reunión por acá. Deme un minuto. Ok. Eh, bueno, les decía, fíjense que el trasfondo fundamental de este resultado es que ya me generaliza ese hecho que les decía que estamos hablando de conjuntos ortonormales, ¿verdad? Y cuando se introdujeron, pues solo se empezó diciendo consideremos un conjunto tal, ¿verdad? Pero ya cuando empezamos a hablar de este tipo de resultados como el anterior, ¿verdad? De convergencia, de series, entonces ahí les decía, hay necesidad de hablar no de un conjunto arbitrario, sino de una sucesión, para que tenga sentido hablar de la serie, de los términos de esa sucesión. Entonces, fíjense, lo que me dice es que si yo considero un conjunto arbitrario ortonormal, ¿verdad? Realmente esos resultados siempre se pueden utilizar, porque fíjense la conclusión. Cualquier vector en el espacio pre-Hilbert puede tener a lo más una cantidad contable de coeficientes de Fourier distintos de cero. O sea que no importa que el conjunto sea no contable, al final la cantidad de elementos de esos que van a ser distintos de cero puede ser a lo más contable. Y entonces yo sí puedo hablar siempre de la serie, ¿verdad? Formada por los elementos de ese conjunto, porque aunque sea quizás no contable, solo una cantidad contable de ellos va a tener estos coeficientes, ¿verdad? Distintos de cero. Y entonces hablar de la serie sí tiene sentido, aunque estos, como les digo, no necesariamente sean una cantidad contable, ¿verdad? Entonces, noten que este resultado, pues, supongo, en el momento que se comprobó, pues, qué sé yo, se han de haber alegrado mucho, ¿verdad? Porque estaba esa problemática de tener un concepto bien general
conjunto ortonormal y después quererlo asociar con serie, ¿verdad? Pero si el conjunto no es contable, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, con esto se probó que, bueno, siempre va a tener sentido, porque de hecho, sí podríamos decir la mayoría, ¿verdad? En términos de cardinalidad. La mayoría de esos coeficientes van a ser cero, ¿verdad? Solo una cantidad contable no. Fíjense, si I, que es el conjunto de índices de la familia, ¿verdad? Es contable, entonces no hay nada que probar, ¿verdad? No hay problema. Entonces, los productos distintos de cero, puede ser que todos sean distintos de cero, no hay problema, ¿verdad? Lo que queremos decir es que es una cantidad contable. Si no, fíjense, entonces vamos a volver a utilizar esa desigualdad de Bessel. Solo que recuerden que cuando se habló de esa prueba, se comenzó con el caso este de las sumas parciales y después se utilizó, ¿verdad?, para probar la cuestión ya en las series. Entonces, vamos a utilizar aquí más en concreto la parte esta de la desigualdad de Bessel para las sumas parciales, ¿no? Entonces, fíjense, para cada m de 1 en adelante, ¿verdad? Va a pasar que la cantidad de coeficientes de Fourier tales que su valor absoluto o módulo podría ser, ¿verdad? Si estamos en complejos, es mayor que 1 sobre m, debe ser finito. Vamos a ver. La cantidad de coeficientes de Fourier cuyo módulo es mayor que 1 sobre m debe ser finito. ¿Por qué? ¿Por qué sería en este caso? Estamos comenzando diciendo que primero dijimos y es contable. Bueno, entonces ahí no hay nada que hacer. Si no, pues es no contable, entonces queremos ver qué pasa para llegar al final a esa familia contable. Pero lo que sí podemos decir es que la cantidad de términos que son con esta valor absoluto o módulo mayor que 1 sobre m debe ser finito. Si no, ¿qué pasaría? Si fuera infinito, ese conjunto, ¿qué pasaría? Violaría la cuestión de la desigualdad de Bessel, ¿verdad? Si fuera una cantidad infinita. Entonces, si eso ocurriera, entonces esta desigualdad puede ser que no funcione, ¿verdad? Si fueran estos una cantidad infinita. Si tuviera una cantidad infinita de esos productos que son mayores que 1 sobre m, entonces los sumo, ¿verdad? Y lo que pasaría es que la serie entonces ya no va a ser acotada, ¿verdad? Y aquí con la desigualdad de Bessel comprobamos que esta serie siempre iba a ser acotada por la norma al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso viene de la convergencia esa, ¿verdad? O de la desigualdad de Bessel en el caso de las sumas parciales. Entonces, eso implicaría también, ¿verdad?, que la cantidad de esos coeficientes distintos de cero tiene que ser contable, ¿verdad? Y, o sea, que es un argumento bien simple, ¿verdad? Más que todo, el problema es, o más bien, la cuestión es identificar como que la importancia del resultado y podríamos decir, como la filosofía que hay detrás de él, ¿verdad? Que nuevamente este tipo de cosas, como les digo, les recomiendo que las tengan presentes ya cuando estén trabajando en algún proyecto ya personal, que son cuestiones como que se quieren hacer, por lo menos si se dedican a cuestiones teóricas, ¿verdad? Aunque, como ya quizás habrán visto en algunas clases, hay clases que supuestamente son aplicadas, ¿verdad? Pero si uno no entiende la base teórica, pues en nada queda, ¿verdad? Entonces, no crean que, por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo me voy a ir por matemática aplicada en la maestría o en el doctorado. Pero puede ser que siempre se tengan que meter con un montón de cosas así para fundamentar lo que quieren aplicar, ¿verdad? Entonces, no crean que uno se puede escapar siempre de eso. Para ello, lo que habría que hacer, si de verdad ustedes dijeran, no, pero es que yo no quiero para nada volver a ver esto en mi vida, tendrían que irse a una maestría, por ejemplo, bien técnica, como por decirles algo, yo solo me quiero dedicar a hacer muestras para cuestiones de encuestas y cosas así. Esa es una cuestión bien técnica, ¿verdad? Donde de repente lo único que tienen que hacer es aprender a utilizar ciertos programas y utilizar ciertos criterios para tomar decisiones. Y ahí pues sí, probablemente no haya que
que meterse a lo teórico, aunque se sepa, ¿verdad?, que detrás de todo eso también hay teoría fuerte, ¿verdad? Pero si solo se quieren dedicar a aplicarlo, pues sí hay programas que solo se dedican a eso, ¿verdad? O cuestiones como de actuaría, aunque también tienen su base teórica, pero ya a la hora de la hora sí son más técnicos en el sentido de que no se meten tanto al trasfondo de las cosas, ¿verdad? Eh, Así que bueno, eso sobre estos resultados relacionados con los coeficientes de Fourier. Lo otro es que, vamos a ver, sí, este es como una introducción a lo que se habla en el siguiente capítulo, que nos hablan de algún par de conceptos nuevos que le llaman conjuntos ortonormales totales o fundamentales. Vamos a decirles totales. Lo otro es o dimensión de Hilbert. Entonces, por ahora solo vamos a hablar un poquito de los términos y ya después en la siguiente clase vamos a clase presencial o video, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Ya vamos a hablar en concreto de algunos resultados relacionados con ello. Entonces, fíjense, ¿qué es? Primero, ¿qué es un conjunto total? Bueno, siempre estamos en el ambiente, en este caso, de espacios normados. Eh, y entonces un conjunto total es un subconjunto de un espacio normado, tal que el generado por él, ¿verdad?, es denso en el espacio. Si se ponen a pensar en esa definición, esto se parece un poco a la definición de base, ¿verdad? Que base ocupo, lo que pasa es que en las bases me piden que el conjunto genere al espacio, me piden que sean linealmente independientes. Entonces acá a estos conjuntos totales le están quitando la parte esa algebraica, ¿verdad? De que sean linealmente independientes, pero le están poniendo algo, una propiedad topológica, que es que el generado sea denso en X. O sea que la clausura de él, ¿verdad? Sea todo el espacio, así como está escrito acá, o en términos más prácticos, que todos los vectores en el espacio se puedan aproximar, ¿verdad?, con sucesiones de elementos que estén en este, ¿verdad? Eh, Eso entonces, como que el concepto más abstracto, ¿verdad? Porque fíjense que aquí solo está definido para espacios normados. Ahora, como estamos más centrados en los de Hilbert, ¿cómo se definen en los de Hilbert? Eh, en un espacio pre-Hilbert lo que pasa es que, vamos a ver, un conjunto ortonormal en un espacio pre-Hilbert que es total se llama conjunto ortonormal total. O sea que el concepto que interesa en los pre-Hilbert no es tanto la cuestión de ser total, así como está definido acá, sino que sea ortonormal y total. Eso dirán, ¿para qué? Bueno, fíjense que de alguna manera se está tratando de generalizar el concepto de base que se tiene en los espacios vectoriales, solo que como que desde otro punto de vista, ¿verdad? En este caso, el punto de vista como que interesa más es la cuestión de densidad. ¿Para qué se utiliza la densidad? Pues más que todo para aproximar, ¿verdad? Entonces, este concepto de base, de cierta forma, se está definiendo como para tener de repente una certeza o lo que queremos ver después es cuándo vamos a poder decir, estos vectores en este espacio de Hilbert se pueden aproximar con tal conjunto, ¿verdad? Y ese tipo de conjunto, pues como que el prototipo van a ser estos conjuntos ortonormales totales. O sea, lo nuevo que estamos añadiendo es esto de total, que básicamente significa que el espacio generado por el conjunto sea denso en el mismo, ¿verdad? O sea que, así como acá, por ejemplo, que teníamos estas familias ortonormales, esto va a ser un conjunto ortonormal total si aparte de ser ortonormal, construyo el espacio generado por ello, ¿verdad? Recuerden que siempre estamos en un espacio vectorial. Siempre puedo hablar del espacio generado por ello. Si la clausura de eso entonces es todo el espacio, entonces vamos a decir que no solo es un conjunto ortonormal, sino que es ortonormal y total, ¿verdad?
Hay varias formas de llamarlos, como les digo, aquí también está lo de fundamental, incluso en otros libros le llaman completo, conjunto ortonormal completo, pero sería como incómodo, ¿verdad? Decir completo porque ya tenemos otra palabra para describir, o más bien para nosotros completo ya significa algo, ¿verdad? Entonces sería un poco confuso decirle conjunto ortonormal completo, ¿verdad? O conjunto completo. Porque pensaríamos quizás en cuestión de completitud, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente. Entonces creo que de repente la mejor palabra es total, ¿no? Entonces, M es total, sí, solo sí. La clausura, ¿verdad?, del espacio generado por él es X, ¿verdad? Y claro, además de que sea ortonormal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, a estos conjuntos ortonormales totales, una que está como incómodo decir todo eso, entonces se le suele llamar base ortonormal. También eso podría tender a confundir, ¿verdad? Porque base ortonormal ya tenemos un término para, o ya significa algo para nosotros, ¿verdad? Base ortonormal significa pues que sea una base para el espacio vectorial y que sean ortonormales, ¿verdad? Los vectores entre sí. Pero ya vamos a ver que no va a haber ambigüedad, perdón, porque por lo menos en el caso finito, pues eso va a significar lo mismo que antes, ¿verdad? Que, o sea, las mismas bases ortonormales que teníamos antes van a ser estas bases ortonormales. O sea que no hay ambigüedad, tanta ambigüedad por lo menos en ese sentido, ¿verdad? Eh, pero bueno, ese tipo de cosas tenemos que argumentarla, ¿verdad? Eh, Vamos a ver que también en todo espacio de Hilbert siempre se pueden encontrar esos conjuntos ortonormales totales, de manera que pasa similar también que como las bases. O sea que como para ir teniendo una idea de qué es esto, de repente lo que hay que tener en mente es que se parecen a las bases que teníamos en álgebra lineal, ¿verdad? Bases para espacios vectoriales. No son exactamente iguales, porque más bien generalizan el concepto de cierta forma. Que fíjense, en el caso finito, las bases ortonormales van a cumplir con los requisitos. ¿Por qué? Porque ¿qué ocupo para que sea un conjunto ortonormal total? Bueno, que sea ortonormal, las bases ortonormales pues ya lo son, ¿verdad? Que el generado, la clausura del espacio generado sea todo el espacio, eso también lo cumplen las bases ortonormales en el sentido usual. De hecho, las bases ortonormales en el sentido usual cumplen que el espacio generado por ellas es todo el espacio, ¿verdad? Y por tanto la clausura pues va a seguir siendo todo el espacio. O sea que se cumple como trivialmente la propiedad esa de densidad, ¿verdad? Esto de aquí. Eh, lo otro es, en el caso infinito, cuando H sea separable, bueno, si H es separable, es que tiene un subconjunto denso y contable. Entonces, utilizo la intersección, ¿verdad? De ese subconjunto denso contable con una base ortonormal, ¿verdad? Que yo ya sé que existe desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? Y hago la intersección, entonces ese va a ser denso también, ¿verdad? En el espacio, va a cumplir la propiedad que ocupo, ¿verdad? Eh, e incluso pues ahí puedo utilizar el proceso de Gram-Schmidt, aunque sea infinito, ¿verdad? Bueno, sería infinito contable. eh, bueno, por eso la condición de separable, ¿verdad? Porque tiene un subconjunto de eso contable y con ese entonces puedo aplicar el proceso de Gram-Schmidt. En el caso infinito, el caso más general, con el espacio no separable, entonces no tengo una manera de asegurar que tengo subconjuntos densos y contables. Entonces ahí vamos a ver en el capítulo 4 que para ese caso, que es como el más abstracto, el más general, hay que utilizar el lema de Zorn, que pues, si recuerdan, eso es una cuestión como que de las cosas más teóricas, ¿verdad? Que aparecen en matemáticas, en teoría de conjuntos. Con ese lema de Zorn se puede asegurar la existencia de esos conjuntos para este caso más general. De hecho, pues pudimos habernos ahorrado algunos de estos comentarios si nos hubiéramos ido directamente a este, ¿verdad? Pero bueno, como todavía quedan cosas que ver en el capítulo este 3, hasta después vamos a ver qué pasa con esto, ¿verdad? El punto entonces es que
siempre existen. Por ahora no sabemos cómo, ¿verdad? En este caso general, pero siempre existen, de manera que es otra propiedad que es similar con las bases ortonormales que estamos acostumbrados a trabajar, ¿verdad? Desde el punto de vista algebraico. Recuerden que, fíjense que de repente como para diferenciar, podríamos hablar de base ortonormal total, ¿verdad? Aunque al final el nombre de base ortonormal de cierta forma quiere como abreviar un poco esto, ¿verdad? Conjunto ortonormal total. Y para ello llamarle solo base ortonormal y además al ver esta relación, ¿verdad? Que tienen con las bases ortonormales usuales. Quizás en ese sentido, pues sea mejor simplemente decirle conjunto ortonormal total, ¿verdad? Para no tener la confusión, especialmente en este caso más general, ¿verdad? Que no van a ser exactamente la misma. Si recuerdan, en álgebra lineal, uno decía, cualquier espacio tiene una base, ¿verdad? No siempre, porque usualmente el curso de álgebra lineal, el primero que uno lleva, por ejemplo, el de vectores y matrices, a uno solo le dicen, ¿verdad? Las bases existen. Y en ese punto, pues uno no anda pensando mucho en la demostración, ¿verdad? Ah, ya en este punto que están ustedes, ya terminando, me imagino que se pondrán a pensar, ¿verdad? Las bases de los espacios vectoriales existen, ¿por qué? ¿O cuál es la demostración? Entonces, puede ser que ya en un curso más adelante, donde también llevaran álgebra lineal, sí hayan visto la demostración de que todo espacio tiene una base. Y de hecho, pues si la han visto, esa demostración se basa también en el lema de Zorn, ¿verdad? O sea que eso también hace que este tipo de nueva base, entre comillas, ¿verdad? También esté relacionada con las anteriores, ¿verdad? Porque incluso la forma de asegurar que existen se hace a partir del mismo resultado o del mismo axioma, que es este lema de Zorn, ¿verdad? Si no la han visto nunca, esa prueba de que los espacios vectoriales siempre tienen base, les recomiendo, ¿verdad? Que es súper famosa, entonces solo la googlea a uno, le tiene que aparecer. Lo único es que hay veces que lo que uno se encuentra, hay veces que está más abstracto de lo que uno quería. Déjenme recordar, fíjense que incluso en el libro famoso este de álgebra lineal vamos a ver, bueno, ahí es donde la memoria a mí me falla. A ver, díganme ustedes algún libro de álgebra lineal que recuerden, de los que incluso se utilizan en ingeniería. A ver. Grossman. Hay uno de Grossman, ¿verdad? Yo no sé si lo tengo aquí. Sí, creo que es este. Me parece que es Grossman el autor. Álgebra lineal. Grossman, sí. Incluso en este de Grossman, fíjense que se utiliza en las clases de ingeniería, estoy seguro que está la demostración de eso aquí. Vamos a ver. Espacios vectoriales. Creo que es por aquí. Aquí lo hacen todo en sentido bien práctico, ¿verdad? Porque es para ingeniería y eso. Pero aún así, introducen la demostración esa, por lo menos, como el libro es práctico, ¿verdad? Lo explican de manera sencilla. Si googlean demostración de existencia de bases, probablemente se encuentren con algo así muy abstracto. Espacios con producto interno. No, no es aquí, entonces es el anterior. Y aquí está, fíjense. Bueno, hoy no me traicionó tanto la memoria, fíjense, existencia de una base. Y pone la sección como opcional, ¿verdad? Porque quizás es muy teórica para el estudiante de ingeniería. Entonces, fíjense, definen orden parcial, luego hablan de orden total, elemento maximal en ese sentido, ¿verdad? De orden parcial. Eh, bueno, esto es lo clásico, combinaciones lineales. Aquí está, no se puede saltar de
del uso del lema de Zorn. En todo caso, hay otras pruebas equivalentes, pero no, me imagino que han leído un poquito de que el lema de Zorn es equivalente a el axioma de elección y a otras cosas ahí de teoría de conjuntos, ¿no? Pero el punto es que, pues si uno quiere demostrar, ¿verdad?, que todo espacio vectorial tiene una base, no hay forma de zafarse de uno de esos resultados teóricos o de axiomas teóricos de teoría de conjuntos. Entonces, si nunca han visto esta prueba, les recomiendo que por lo menos lean esta, que no es la más formal, pero tampoco está mal, por lo menos para entender la idea de cómo funciona, ¿verdad? Si se van, de hecho aquí mencionan, fíjense, eh, la cuestión de que el lema de Zorn es equivalente al axioma de elección, o sea que sí hablan bastantito de teoría aquí, ¿verdad? En este libro de Halmos, que también es clásico, se ve a qué otras proposiciones es equivalente el lema de Zorn. Se los recomiendo también si nunca lo han ojeado, por lo menos. Pero bueno, entonces, en conclusión, ahí tenemos como que otra razón para creer o para decir, ok, estas bases nuevas realmente sí están como bien relacionadas con las anteriores. Y resulta que, bueno, una vez que asumamos que ya vimos esto, ¿verdad? El capítulo 4, que lo vamos a ir a ver más adelante. Entonces ya sabemos que todo espacio tiene una base de ese tipo. También se puede comprobar que tienen la misma cardinalidad, así como las bases algebraicas. Y entonces se puede hablar de dimensión también. Entonces, para diferenciarla con la dimensión algebraica, se le llama o dimensión de Hilbert o dimensión ortogonal del espacio, para diferenciarla con la otra, ¿verdad? En el caso del espacio trivial cero, se define como cero. En el caso finito, también coincide con la algebraica, ¿verdad? Porque, por el mismo argumento, ¿verdad? Que las bases ortonormales funcionan acá, ¿verdad? Eh, faltaría ver que de verdad son la misma siempre, ¿verdad? Que no varía. En el caso infinito separable, pues eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y en el caso infinito, incluso se sale de lo que se trabaja en el libro, y aquí el mismo autor lo manda a uno, por si le da curiosidad, lo manda a uno a leer un par de artículos, fíjense estos dos. Una prueba general, dice, es más avanzada para las herramientas que se tienen acá, y utiliza herramientas avanzadas de teoría de conjuntos, y lo mandan a leer esto de Hewitt y Stromberg, incluso la página ahí. Habría que ver, no lo he visto, no lo he buscado esto, no sé si es libro o artículo, por la cantidad de páginas debe ser libro, ¿verdad? O sea que eso pues sí ya se sale del alcance, y pues en todo caso, si uno le da curiosidad, habría que ir a ver esa fuente, ¿verdad? Así que bueno, lo que tenemos es un nuevo concepto de base, y pues como nuestro ámbito aquí son los espacios de Hilbert, pues nos va a interesar, cuando mencionemos base, nos va a interesar más en el sentido de esta nueva punto de vista, salvo que se diga lo contrario, ¿verdad? Si decimos, ok, consideremos la siguiente base algebraica. El autor, por ejemplo, para evitar confusión, es específico en decir base algebraica o dimensión algebraica y dimensión de Hilbert o dimensión ortogonal. O si no, por ejemplo, si en toda la sección él sabe o todo el capítulo sabe que no se va a referir a la otra, entonces dice, en todo este capítulo, cuando diga base, significa que es base de Hilbert. O lo contrario, cuando diga base, es que es base algebraica. Y cuando no, pues entonces lo dice, si tiene que estar refiriéndose a una y a la otra, entonces lo dice textualmente, ¿verdad? Dimensión algebraica o la dimensión de Hilbert, ¿verdad? Pero de todas maneras, como en los casos finitos, que son pues los más conocidos, son la misma, entonces ahí no hay problema, ¿verdad? En todo caso, en estos ámbitos es que ya no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Bueno, ya son un poquito más de las 3, aquí nos vamos a quedar por hoy, y esto, por cierto, que les estaba hablando ahorita, ya está en la sección 3.6, solo es como una introducción. Como les dije en la otra clase
ya nos vamos a meter más a los resultados. Y lo primero, ¿verdad? De los coeficientes de Fourier y esto está en la sección 3.5. Y entonces de esa sección les dejo estos ejercicios de tarea. Que recuerden que esto es ya para la siguiente, ¿verdad? Esto sería para tarea 3 y prueba 3 también, ¿verdad? No sé si tienen alguna consulta, ya sea de esto que hablamos hoy o de cualquier otra cosa de la clase. Nada. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí por hoy. Recuerden la prueba, ¿verdad? El domingo y que también es la fecha máxima para subir la tarea 2, ¿verdad? Como no hay consultas, pues entonces nos quedamos aquí por hoy. Nos veremos entonces a la próxima. Saludos a todos. Perfecto, Lick.